Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en estos momentos en la segunda fecha del CAE Ejecutivo. Estamos en una transmisión entre Perú 21 y la Universidad del Pacífico en una alianza. Y nos encontramos en este momento con el presidente de CONFIEP, el señor Óscar Caipo. ¿Qué tal? Muy Gracias por buenas estar aquí. tardes, Isaac. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión y hemos pues visto parte de la ponencia, ¿no? Que usted ha tenido en esta fecha y usted hablaba justamente de la importancia y de los desafíos, ¿no? Para poder generar empleo en una situación de crisis que atraviesa pues el país y bastante también, digámoslo así, retadora, ¿no? Dado el contexto. Pero ¿de qué manera se puede tratar de generar más empleo a través de mayor inversión en un contexto donde la gestión pública y la confianza empresarial se encuentran deterioradas? Sí, o sea, comenzamos reconociendo que sin crecimiento no se genera ese círculo virtuoso de inversión, empleo, ingresos, más consumo y por ende más inversión y los recursos para poder atender las necesidades de la población, sobre todo en las brechas sociales. Entonces creo que tenemos que comenzar reconociendo que es muy necesario retomar la senda del crecimiento. Ahora dice muy bien, eso solamente va a suceder si es que se dan las condiciones, ¿no?, propicias para ello y claramente cuando no hay institucionalidad, ¿no?, o cuando no hay integridad, cuando no hay generación de confianza es muy difícil, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad para llamar la atención al gobierno de la necesidad de generar confianza y esto comienza con los nombramientos de personas que tengan experiencia, capacidad y que no sean cuestionadas en inodidad, de tal forma que se puedan dedicar a entender y atender las necesidades de la población, ¿no? Dado que el gobierno de turno en estos momentos tiene pues unos rasgos que difieren mucho de gobiernos pasados y también de la postura que tiene, ¿no?, respecto al modelo económico, ¿considera usted que una forma de quizás generar más confianza en el sector empresarial podría ser eh, optar por una serie de acciones que generen confianza, señales que brinden confianza, en vez de quizás giros de 180 grados que serían en realidad poco previsibles si es que uno observa las tendencias, el comportamiento del Ejecutivo? ¿Podría ser esa quizás una forma de dar un primer paso para generar más confianza? Eh, Considero que sí, ¿no? Y eso debe comenzar reconociendo, y apreciando y valorando el crecimiento que tuvimos en los últimos 30 años y la capacidad de generación de recursos. El PBI creció 3.5 veces en ese periodo, la PEA ocupada más que se duplicó, los ingresos promedio de los trabajadores se triplicaron y eso no solamente disminuyó la pobreza que todos conocemos de 55% a 20% antes de la pandemia, sino que hizo que la generación de recursos se multiplique 25 veces, ¿no?, lo que se recaudaba, los ingresos tributarios, y eso alimenta el presupuesto que creció 26 veces en ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante reconocer eso, ¿no? El problema no está en ese lado de la ecuación de crecimiento y por ende generación de recursos, sino el problema está en la otra parte, de cómo los direccionamos, cómo hacemos que lleguen de una manera eficiente y sin corrupción, que creemos que esos son los principales problemas, ¿no? Tenemos descentralización, corrupción e informalidad como un triángulo que nos impide el desarrollo. Entonces, esa es la conversación que tenemos que tener, ¿no? Y son temas muy concretos que debemos abordar. Y no necesariamente, pues, un cambio de constitución o un cambio del modelo económico es la respuesta. Tengamos la conversación de cuáles son esas necesidades. No necesitamos, luego de 2 años de pandemia, otros 3 de inestabilidad política de los gobiernos anteriores, entrar en una discusión que puede tardar 3 años y que fue la intención inicial del gobierno al inicio y que generó obviamente este clima de incertidumbre y de falta de generación de confianza. Entonces, creo que tenemos que darnos cuenta de cuál es la situación del país, eh, ver esa realidad y actuar con responsabilidad. E insistimos, eso comienza nombrando a personas que tengan capacidad y que actúen con integridad. Y eso es independiente de si es de derecha, de centro, de izquierda, porque hemos visto que lo han hecho bien también, ¿no? Han nombrado a Julio Velarde, que está acá, han nombrado a Kurt Burneo,
que no vamos a decir que es una persona de derecha, pero es una persona que conoce la materia económica, ¿no? Y está asumiendo con responsabilidad, lanzando un plan Impulso Perú porque reconoce la necesidad del crecimiento. Y lo vimos también con el primer ministro de Salud, ¿no? Que reconoció la urgencia de poder escalar el proceso de vacunación, mantuvo a los viceministros, mantuvo al equipo de vacunación que venía del gobierno del expresidente Sagasti, colaboró con la empresa privada, porque esto era urgente, atender y salvar vidas, ¿no? Y creemos que esa debe mantenerse ese sentido de urgencia. Estamos viendo problemas de compras de fertilizantes que nunca pensamos que era necesario comprar, debería haberse manejado un bono, y el cuarto intento y todavía no se concreta, y no están en agosto como originalmente se necesitaban, y ya tenemos la campaña que básicamente ya fue. El impacto creo que no nos vamos a salvar, o tenemos los nombramientos tan cuestionados en salud que parece que no hubiéramos aprendido nada de lo que pasó en la pandemia y no le damos la atención a algo tan importante como es la salud y la vida de la población, y en algunos casos en salud los trabajadores, obviamente, y sus familias. Claro, claro. Y por otra parte, en cuanto a lo que es el sector empleo, ¿no? Dando, mejor dicho, podría ser una señal el hecho de retroceder en algunos decretos que se lanzaron en los últimos meses, como el de tercerización, por ejemplo, para tratar de que se retome otra vez el Consejo Nacional del Trabajo, luego de lo que había sucedido hace ya varios meses. Bueno, nosotros lo que hemos acordado en principio el día de hoy en la presentación, el panel de diálogo que tuvimos con la presencia de Luis Villanueva, ¿no? Secretario General de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil y presidente de la CGTP, que necesitamos un espacio alternativo, aprender de cómo funciona el sindicato de construcción y el gremio de construcción, y que tienen un diálogo bipartito hace casi 20 años, y las cosas fluyen bien, hay un entendimiento, hay una disposición de diálogo. Lo que hemos acordado en principio es escalar esto a nivel de la CGTP y de CONFIEP, y entonces ponernos de acuerdo sin una tercera parte, de una manera bipartita, sin una tercera parte que realmente parece no tener una verdadera voluntad de diálogo. Y cuando tengamos acuerdos y consensos se los llevamos, ya sea al Poder Ejecutivo o al Congreso, dependiendo a quién corresponda. Creemos que eso va a ser mucho más efectivo porque en estos últimos meses más bien el gobierno parece que ha estado petardeando el diálogo al extraer temas que estaban en la agenda de diálogo consensuada con los trabajadores para poderlos promulgar de una manera directa, y me refiero al Decreto Supremo 001 y al Decreto Supremo 014, cuando estábamos sentados en la mesa, ¿no? Entonces, creo que se abre una oportunidad de un diálogo alternativo, bipartita o bipartito, entre trabajadores y empleadores. También hemos creado un espacio de diálogo y acá con otros actores en el Acuerdo Nacional para tratar la problemática de la informalidad, ¿no? Y ver si esto se convierte en políticas públicas que independientemente los distintos gobiernos se puedan mantener y podamos empezar a revertir este problema que afecta a millones de trabajadores y sus familias que no solamente están fuera del sistema, sino que no tienen protección social, ¿no? 13 millones de trabajadores más sus familias no tienen protección social debida. Eso es gravísimo. Ese es posiblemente uno de los principales problemas que tiene el país. Y ahora, yendo a otro campo que es el de la seguridad social y en realidad el sistema previsional, ¿no? Chile hace poco ha estado tratando de encaminar una reforma del sistema de pensiones y en ese sentido ya se da una propuesta desde el Ejecutivo allá, ¿no? Teniendo en cuenta que el modelo chileno ha servido en gran parte, ¿no?, para instaurar el sistema que hemos tenido aquí, ¿usted considera que algunas de estas alternativas planteadas allá podrían tener un impacto positivo o negativo aquí? Porque, por ejemplo, está esta propuesta de incrementar, o mejor dicho, de imponer, ¿no?, un aporte por parte de los empleadores, ¿no?, para lo que son las pensiones chilenas. Todo eso en el territorio chileno lo remarcamos para que quienes nos están viendo nos puedan igual seguir, ¿no? Entonces, eso podría tener un efecto positivo o negativo, no lo han analizado. ¿Qué opinión le genera a usted? Sí, esto podría precipitar una discusión que ya se está teniendo hace algún tiempo. Recientemente tuvimos una reunión, participé yo directamente con una comisión multisectorial del gobierno, estaba el MEF, la SBS, me parece que estaba el BCR también,
el Ministerio de Trabajo, para compartir con esta comisión algunas ideas, ¿no? Hemos retrocedido en pensiones, ¿no? Porque el sistema privado, que tenía más de 200.000 millones de soles de ahorro de los trabajadores para el futuro, obviamente los primeros 2 retiros quizás sí eran necesarios por la pandemia, pero los siguientes 4 lo único que han hecho es descapitalizarlo, ¿no? En detrimento del ahorro personal individual de los trabajadores, que cuando toque la edad de jubilación no van a contar con ese dinero, y eso le va a generar pues una situación financiera difícil, una carga para sus familias y posiblemente un problema social. Entonces necesitamos tener un sistema previsional en el largo plazo. Eso no cabe duda, y debe ser un sistema que esté fondeado, ¿no? Entonces la cuenta individual debería ser uno de los componentes. Hemos hecho una propuesta, 2 propuestas nosotros a la comisión multisectorial. Uno es que desde que nazca una persona en el Perú se le abre una cuenta individual y el Estado aporte un pequeño capital semilla que, por la magia de la capitalización del ahorro, cuando cumpla la edad de ser productivo, entrar al mundo del trabajo, ya va a tener un pequeño fondito para que encima de él, con sus aportes, pueda tener a los 65 años o la edad que sea en el futuro un buen nivel para tener una pensión digna. Y la otra idea que hemos generado, que podría también ayudar a la formalización, es que se aporte una parte del consumo, ¿no?, de las personas, del IGB, ¿no?, a ese fondo, a esa cuenta individual. Entonces, cada vez que un individuo vaya a consumir, va a pedir una boleta, ¿no? Y entonces, al pedir la boleta, identificarse con su DNI, un 2%, por ejemplo, hay que hacer un estudio actuarial, va a ir a su cuenta individual. Y ese 2% pareciera que va a disminuir la recaudación del IGB, que es aproximadamente el 50% de la recaudación, pero lo que va a hacer, si solamente eso crece 20% la recaudación del IGB por la formalización, porque la gente empieza a exigir una boleta electrónica, entonces se paga solo. Entonces tenemos aquí 2 ideas que podrían ayudar a generar un sistema de ahorro que a su vez ayuda a financiar, ¿no?, infraestructura, por ejemplo, o financiar empresas, ¿no?, y que son necesarias para el crecimiento del país. Entonces creemos que la reforma es necesaria, creemos que tiene que ser una discusión técnica, creemos que tiene que haber seguramente más competencia, pero con especialización, ¿no? Empresas que se puedan dedicar, que puedan tener un capital, un patrimonio separado, con cuentas individuales, y que permitan que de acá a 20, 30 años las personas, los trabajadores que han aportado al país su trabajo y productividad, puedan tener pensiones dignas. Y por último, el señor Burneo va a estar participando acá en el CAE Ejecutivo, el señor ministro de Economía, pero en cuanto a lo que es el presidente Castillo, ¿usted considera que el señor presidente debería estar acá presente, según cómo se le ha hecho llegar la invitación, tal como lo han hecho otros presidentes, o cuál es su opinión al respecto? Bueno, así ha sido invitado, como ha sucedido en las 60 ediciones de CADE, ¿no? Y hemos tenido todo tipo de gobiernos y de gobernantes, ¿no? Entonces la organización ha seguido con esa tradición. Entiendo que hasta el día de ayer, en la tarde, no había una confirmación, una respuesta si el presidente va a corresponder esa invitación o no. Tenemos la presencia, felizmente, de autoridades como es el ministro Kuru Burneo, como es el señor Julio Velarde del BCR, ¿no? Y eso va a permitir que toquemos ciertos temas muy relevantes, ¿no? Pero bueno, va a ser una decisión del presidente el poder atender esta invitación. Lo importante es que tenemos la capacidad de hacerle llegar mensajes, ¿no? Mientras que aquí estamos los empresarios sumamente preocupados por la situación del país, haciendo propuestas, comprometiéndonos con el crecimiento económico, la generación de empleo digno, generar cambios que generen impacto en cómo esos recursos que vienen de la inversión y de la recaudación tributaria puedan llegar
a cerrar las brechas sociales que tanto necesitamos. Necesitamos que los gobernantes y los políticos vean la situación del país con ese nivel de responsabilidad y de compromiso. Bien, le agradecemos por haber estado con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias a ti. Esta ha sido todo por ahora. Síganos en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube y será hasta una siguiente ocasión. Hasta luego.